Quiero saludar en esta parte del programa a Rona Rísquez. Ella es periodista de investigación en temas de violencia, crimen organizado. Es autora del libro El Tren de Aragua. Rona es venezolana y ha estado varias veces en el programa. Rona, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Hola Idania, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. No, me llamó mucho la atención la conversación que tenían César Batis, del Pitazo, y tú, que tuve la oportunidad de escuchar, donde evidentemente se empiezan a responder varias de las preguntas que, como decía hace unos minutos, pues quedaron sobre la mesa después de esto que todos vimos. Quiero primero comenzar por la narrativa que el régimen trató de implantar en un momento determinado de que este era un video de inteligencia artificial. ¿Esto quedó descartado completamente, Rona? Sí, definitivamente. No soy experta en ese tema, pero expertos en ese tema sí han salido y han hecho trabajos y han reportado análisis para explicar por qué está descartado que se trate de un video de inteligencia artificial, hecho con inteligencia artificial. Cazadores de fake news y la BBC han publicado reportajes y trabajos explicando por qué el video sí es real. Y a ratos uno no entiende por qué se intenta desmentir algo diciendo que en esta oportunidad que es inteligencia artificial, cuando va a pasar justo lo que estás narrando. Van a salir expertos en esta historia y van a decir, no es inteligencia artificial, esto es algo que ocurrió ciertamente. Uno se pregunta si es por desconocimiento o es porque quieren imponer otra narrativa en un primer instante. Bueno, puede haber ahí un poco de las dos cosas. Yo me inclinaría más por la segunda, porque justamente una de las cosas que estamos viendo en este momento es una especie de guerra de narrativas, ¿no? Entonces creo que este tema de las narrativas, de imponer esa narrativa, aunque se sabe que puede ser falsa, pues es también una de las líneas y de las acciones que están llevándose a cabo desde el gobierno. Y por otra parte, también lo que creo que pudo haber pasado es que no tenían, o sea, yo creo que no se esperaba que algo así pudiera ocurrir y esto hizo que pues no tuvieran que responder, no tuvieran una capacidad de reacción rápida y pues bueno, mira, se les ocurrió esto que a lo mejor conectaba o conecta un poco con las otras narrativas que hemos visto que generalmente están orientadas a desinformar y pues lanzaron eso. Claro. Ahora, uno se plantea o piensa que en un escenario como el que hemos visto, cuando tenemos días hablando del desplazamiento de la flota, pasó por el canal de Panamá, este barco, llegó el segundo, tienen esta capacidad, pueden tener aviones, lanzan misiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De verdad alguien piensa o alguien llegó a pensar en algún momento, Rona, que esto podía ser un juego? Bueno, yo no necesariamente creo que alguien haya pensado, bueno, aunque igual, pues obviamente no sabemos, no podemos saber lo que piensan los otros, ¿no? Si piensan que es un juego o que no es un juego, había unos indicios, hay de las dos cosas, hay indicios o hay cosas que parecieran repetirse con respecto a otros episodios similares en el pasado y mucha gente apuesta que mira, no va a pasar nada porque ya antes hubo algo parecido y que empiezas a recordar cosas en donde pues no pasó nada, ¿no? O también hay otra línea hay otros indicadores que apuntan a que lo que está pasando en este momento no se parece a lo que pasó antes. Entonces, eso en consecuencia es probable que el resultado final o que la conclusión o el desenlace tampoco sea similar a lo que había sido antes. Sin embargo, no tenemos maneras de afirmar eso y no tenemos manera de tener certeza de qué es lo que va a pasar ahora o que eso iba a pasar. O sea, yo creo que no lo esperábamos en realidad de forma clara ninguno, ¿no? No, yo creo que además nadie tiene la certeza, ni creo que nadie puede decir qué es lo que va a pasar, o digamos, o cuál es el próximo paso, o cuál va a ser el desenlace. Yo he tenido la oportunidad de conversar, tenemos como ya 10 días, digamos, analizando este tema, he podido conversar con distintos analistas en todas las áreas, y digamos que hay un momento en que hay puntos que coinciden, en que pareciera inverosímil que un desplazamiento de esta envergadura sea solamente para atacar el narcotráfico. Nadie piensa que una invasión pueda ser factible, pero nadie descarta perdón, una operación quirúrgica, por ejemplo. Es más,
me han llegado a decir no podemos descartar una acción militar porque no sabemos qué curso pueden llevar los acontecimientos. Y yo creo que sí, si algo está presente es, digamos, la incertidumbre de no tener elementos que nos permitan, Rona, un análisis cierto, o sea, que podamos tomar la punta de un hilo para llegar al final. Sí, definitivamente es así, o sea, no hay una certeza de hacia dónde va esto, no tenemos suficientes elementos para saber hacia dónde va esto, todo va, o sea, siempre, independientemente de que parezca que hay evidencias, como dices tú, mira, no vas a hacer no vas a tener un despliegue como este para después devolverte y que no pase nada, ¿no? Eso es lo que uno pudiera, en la lógica de uno, que no es la lógica de los que toman las decisiones, pues pensar, pero los que toman las decisiones no solo tienen otras lógicas, tienen otros intereses y además también tienen otros cálculos. Entonces, en esos casos, pues a uno solamente le queda observar, intentar pensar en que, mira, esto más esto puede que dé esto, pero igualito tienes que esperar el resultado. Claro. Hablemos de lo que sí podemos saber o de lo que sí se puede inferir hasta ahora. Y es que la lancha existió, que no es inteligencia artificial y que sí salió de Venezuela. ¿Qué los lleva a pensar o qué los lleva, digamos, al punto concreto de que sale de Venezuela y sale de la península de Paria? No te estoy entendiendo muy bien la pregunta. O sea, la lancha efectivamente salió de la península de Palia, Sí. salió de Venezuela, eso está ya confirmado. Hay efectivamente dolientes o parientes de las personas que murieron en la embarcación, que estaban en la embarcación, eso también está confirmado. Pero no estoy entendiendo muy bien como qué los lleva a A pensar. través, te decía, ¿qué nos lleva o cómo llegan, mejor dicho, a esta confirmación de que ciertamente sí, sale de Venezuela, sale de la península de Paria? ¿Pueden Claro. confirmarlo a través de testimonios que los llevan a esto? Sí, definitivamente es con testimonios de personas que están en el lugar, que están en la península de Paria, que están en San Juan de Unares. Así fue como pudimos confirmar que la lancha había salido de allí y así fue como pudimos confirmar que efectivamente había esta cantidad de personas dentro de esa embarcación y también pues ya se están conociendo algunos nombres, no todavía con toda la precisión, pero se están conociendo algunos nombres de las personas que iban en la embarcación. ¿Sabes qué? Por supuesto, tú y yo que compartimos varios chats de periodistas, en todos evidentemente este es el tema y esto es lo que se habla. Quienes no son venezolanos preguntan con frecuencia, bueno, pero hay que buscar un testimonio, hay que buscar quien nos declare, quien nos diga algo. Y nosotros, digo, intentamos explicar que podemos obtener información, pero que un testimonio es absolutamente complicado en estas circunstancias. El miedo es una constante en la cotidianidad venezolana, mucho más cuando de narcotráfico se trata, o estoy equivocada. Sí, o sea, porque incluso, Idania, o sea, eso, lo que has dicho es así, definitivamente, pero además también está la duda, o sea, no tenemos la certeza. Pudieron ser efectivamente personas que estaban traficando con droga, pero no sabemos si eso es así. Y además de eso, pero ya, ojo, y además ya hay una etiqueta, ya el episodio está asociado al narcotráfico. En el hipotético caso de que estas personas efectivamente no estuvieran traficando con droga, pues igual cualquier familiar pues tiene también miedo de salir, porque siente, me imagino que la gente se siente avasallada, o sea, esto es como que el mundo, y en el mundo se incluye una potencia contra ellos y no aparece hasta ahora pues una autoridad local que los defienda o que los ayude a apoyarse y a decir, mira, efectivamente no estaban traficando con droga, etc. Si es que es así, eso no lo sabemos, no tenemos la certeza. O sea, lo que sí sabemos es que ciertamente y lamentablemente esa es una zona que desde hace muchos años ha sido tomada por grupos que trafican con drogas y que han tenido incluso asentamientos allí en el propio pueblo de San Juan de Unares en algunas ocasiones. Bueno, por ejemplo, podemos ver en la lancha
que van estos paquetes o estas envolturas en plástico, que normalmente es como se empaqueta la droga. Por lo menos es lo que hemos visto cuando hay grandes decomisos y lo muestran a la prensa. Eso nos permite inferir que esto podía ser así. Se ha hablado de un número determinado de toneladas, se ha hablado de un costo, que en las costas venezolanas esto tendría un costo de unos 40 millones, si no recuerdo mal aproximadamente, y que puesto en una costa en Florida tendría un costo de 120 millones aproximadamente. Digamos, eso es lo que se puede inferir si seguimos la ruta de los testimonios que se han ido obteniendo por distintas fuentes. Bueno, esa es la versión que ha dado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no tenemos todavía una versión del gobierno venezolano, no tenemos tampoco la versión de las familias de estas personas que estaban en esa embarcación y tampoco tenemos la versión oficial, digo, porque sí tenemos versiones extraoficiales, pero no tenemos versiones oficiales y públicas de personas del pueblo por lo que tú decías antes, por temor. Tampoco hay hasta ahora, o sea, son versiones oficiales sí, de autoridades del gobierno estadounidense, pero digamos que algún tipo de detalle que permita afirmar o confirmar, porque ciertamente los empaques es como cuando tú dices, sí, bueno, el empaque parece, el empaque se ve igual, la embarcación es la que usan, sí, pues todo parece, pero bueno, realmente cuando se trata de este tipo de temas y cuando se trata de temas que tienen que ver con la muerte de personas y con la justicia, pues tiene que haber todas las confirmaciones del caso, ¿sabes? Incluso siempre recuerdo que cuando empecé a cubrir temas policiales y de sucesos, cada vez que se da, incluso en los partes oficiales, cuando se iba a hablar de cocaína, se usaba el término científico, pero además se usaba de presunto. O sea, y tú veías la droga ahí y era la droga, pero no afirmaban que era la droga, sino presunto, no sé qué, ¿sabes? O sea, son como quizás legalismos o purismos, pero que yo creo que en este caso también pues son pertinentes. Claro, pero que no vamos a llegar a tener. Es decir, una prueba... No, definitivamente. Una prueba física no la vamos a llegar a tener. Es así. Decía el secretario Rubio en su rueda de prensa ayer en México y hoy en Ecuador, que las incautaciones, ellos habían llegado a la conclusión de que las incautaciones al final no servían para nada. Que una de las razones por las cuales, y eso también lo he leído en quienes empiezan a manejar versiones, por las que 11 personas, que fue el número que se dio, iban en la lancha, es porque de haber una incautación, 11 personas pueden de una forma más rápida sacar la droga de la embarcación y lanzarla al mar, para que no sirva de prueba en el momento en que se detiene la embarcación que presuntamente, como tú dices, lleva la droga. Ahora, todo esto queda, bueno, en las versiones que vamos a manejar, porque ni hay lancha, ni hay droga. Hay testigos, o sea, las personas que estaban allí pues no están vivas. No van a poder dar testimonio. Una pregunta, ¿sabemos? Por ejemplo, yo no tengo la información y no lo he visto en ninguna parte. ¿Hay algún cadáver recuperado o algo por el estilo? Hasta donde tengo conocimiento, no. O sea, de la información que manejo, no, pero sí, no sabemos, porque ese es el otro problema, Idania. En Venezuela, recuerda que hemos hablado durante varios años de desiertos informativos. Claro. Entonces no hay posibilidades o no es tan sencillo acceder a la zona, no hay suficientes periodistas y medios de comunicación, más que periodistas, medios de comunicación con recursos para poder movilizarse y llegar de manera segura hasta San Juan de Unare para hacer este tipo de coberturas e informar lo que está ocurriendo allí. Bueno, es que entiendo, Rona, además de que, digamos que en esta zona ya no queda ningún medio independiente, es que no quedan estaciones de radio, porque las cerraron todas, y es una zona que no tiene periodistas, y luego la seguridad, llegar hasta ese punto seguro,
es algo creo que bastante complicado, lo cual dificulta además tener, digamos, el acceso a esta información. Hay una cantidad de medios internacionales intentando buscar a alguien que declare, y se consiguen teléfonos, hemos podido conversar, me imagino que es lo que les ha pasado a ustedes igual, alguien te puede dar un dato, alguien te puede dar otro, nadie quiere aparecer, nadie quiere comprometerse ni decir nada. Entonces, claro, en estas condiciones es absolutamente complicado tener una investigación periodística con una data más o menos cierta. Exacto, y sobre todo pues lo que todos queremos, que se sepa la verdad, qué pasó de verdad allí, quiénes eran estas personas, qué llevaban en la lancha, todo, o sea, el tener acceso a la información, el hecho de que pueda haber medios de comunicación, es parte pues justamente de la vida en democracia y de la posibilidad de que esa información llegue, no para que los periodistas se sientan satisfechos de tenerla, sino para que las personas, para que todos los ciudadanos conozcan efectivamente qué pasó o quiénes eran estas personas o por qué ocurrió esto, porque pues hay una serie, un abanico de cosas que pueden conocerse allí, pero que pues en realidad no es fácil tener acceso a eso. Claro. Y lo otro, que es un problema también complicado, es pues también la poca información disponible desde los sectores oficiales de ambos países. Claro. Ahora, Rona, ¿crees que esto marca un punto de inflexión, digamos, en todo lo que hemos estado hablando estos días? Definitivamente, Idania. Esto tiene demasiados elementos complejos, graves, peligrosos, delicados. O sea, hay una serie de calificativos que pudiéramos usar para todo esto. Yo creo que pues estamos en un punto que no sé si efectivamente se esperaba que podíamos llegar a este punto. No sé si este punto es simplemente una acción que va a quedar aislada y que va a implicar un retroceso, o si es un punto que va a marcar unas más acciones. O sea, además hay una gran incertidumbre. Esto es de verdad una situación complicada. Creo que igual, pues como lo decíamos al comienzo, este escenario no lo habíamos visto antes en toda esta situación de tensión que ha habido en los últimos 25 años entre Estados Unidos y Venezuela. Los voceros oficiales en Venezuela, si yo hago un análisis rápido de caras, pronunciamientos de lo que uno podía ver anoche o el día de hoy, ¿crees que algo varió? No me hagas decir, no me hagas preguntar. En realidad, Irania, lo que creo es que no hay, o sea, la contundencia del pronunciamiento oficial que pensé que pudiera haber, pues no lo he visto todavía. O sea, Sí. obviamente sí ha habido algunos pronunciamientos, digamos que más puntuales y particulares, pero no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno como gobierno o del Estado, porque incluso Como esto es Estado, una cosa claro. importante también. Esto es una situación que afecta al Estado venezolano. O sea, si Claro. efectivamente hubo este ataque a esta embarcación que pertenece a Venezuela, que eran venezolanos, pues esto es algo que atañe al Estado venezolano. Claro, claro. Es Rona Rizquez, periodista de investigación. Rona, mil gracias por acompañarme en estos minutos. Te mando un abrazo grande. Gracias a ti, Dania. Un abrazo para ti. Es Rona Rizquez, autora de un libro sobre el Tren de Aragua estupendo para quien quiera saber de esta agrupación.